que aquí se va a predicar y se va a enseñar la bendita palabra de Dios. Y nosotros, como siervos de Dios, vamos a dar cuenta de toda palabra que salga de nuestra boca. Hay que tener cuidado, pastor. Toda palabra que sea enseñada al pueblo, tenemos que dar testimonio el día que lleguemos delante de la presencia de Dios. Yo le traeré una predicación, pero le voy a dar una enseñanza por todo esto que está ocurriendo. Ahí en el libro de Efesios, póngase aquí. Libro de los Efesios, capítulo 2, verso 10. Me había dado una predicación del Señor y ahorita que me moví de aquí, cuando estuvimos para allá a comer unas cosas, me dio otra. Yo no sé por qué hace esto el Señor, siempre hace esto. Pero le voy a enseñar esta enseñanza. ¿Amén? Cuando esté convenido, glorifique el nombre del Señor. Efesios capítulo 2, verso 10. Amén. Amén, aleluya. Amén, gloria a Jesús. ¿Amén? ¿Está convenido? Amén. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amantísimo Dios Padre, en esta hora, me acerco delante de tu divina presencia en esta noche, Señor. Mira, Padre Santo, Señor, en esta hora estamos este remanente, Señor, de tu pueblo, Padre. Mira, predicando, Señor, su palabra para que tú hables a ellos, Padre. Yo me hago a un lado, Señor, pasa un carbón encendido por mis labios, Padre. Te pido, Señor, que nos ayudes, Padre Santo, Señor. Mira, Padre Santo, pues sabemos, Padre Santo, que el enemigo, Señor, está contra todo lo que es tuyo, Padre, pero también sabemos, Señor, que nosotros tenemos que estar tranquilos, como dice tu palabra, que tú vas a pelear las batallas por nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos permite, Señor, mira, traer de esta palabra, Señor, a tu pueblo, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de compartir, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, y que tu Espíritu Santo se pasee a lo ancho y a lo largo de este lugar. Limpiamos la atmósfera, los aires, Señor. Levantamos al hombre fuerte, al hombre malo, Señor, y lo echamos fuera de este lugar en tu precioso nombre, Padre. No tiene parte ni suerte, Padre Santo, con tu pueblo, Señor. No dejes que el enemigo, Señor, le robe la paz a tu iglesia, Señor, y que ellos puedan darte la adoración y exaltación como tú te mereces, papá. Porque tú te mereces honra y te mereces gloria, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Siéntese, póngase cómodo. Ya sabe que yo soy breve en los mensajes, pero precisos. Sí. Ahorita tenemos por ahí me habían comentado que la vigilia dura hasta las 7 de la mañana. Yo no tengo nada que hacer. Ahorita no voy a ir con mi esposo a su trabajo y me regreso. Mire, el objetivo de esto es que descubramos la realidad, hermanos, de las circunstancias que nos rodean alrededor. ¿Sí se ha visto cómo se ha manejado esto? Sí. Mire, ahorita que empezamos esta vigilia, yo le decía, no sé si se acuerda, ¿qué le dije? ¿Se acuerda ya lo que le dije? Aquí se viene a un lugar como estos. ¿Y a llenarse de qué? De tu presencia. La presencia de Dios, del del poder Espíritu Santo. Amén. De Dios. El Espíritu de Dios es el poder que nos reafirma como hijos de Dios, como cristianos, a través de las circunstancias, a través de lo que pasa en la vida secular. Ahí se puede dar cuenta si es verdaderamente hijo de Dios o no. ¿Por qué? Porque pasan circunstancias en su vida que usted no las puede controlar, pero tienen que pasar. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos ocurren cosas como algo así, como lo que me pasó a mí, que me chocaron mi camioneta, yo estaba tranquilo, dije, bueno, esto tiene que suceder porque así estaba predestinado. Que esa muchacha me diera un golpe en mi camioneta. ¿Sí? Bueno, ahí le va. Fíjese bien, tenemos que entender los propósitos de Dios para nuestra existencia. ¿Sí? De esta manera quiero introducirme, fíjese bien. Fíjese bien lo que dice esto. Después de un gozoso culto, el pastor, como era costumbre, se paró en la puerta para saludar a cada uno de sus miembros. Él no estaba cuando ve venir a uno de sus feligreses, que era conocido por su falta de compromiso, y vio ahí la oportunidad para persuadirlo de que pusiera manos a la obra en su servicio cristiano.
Cuando el hombre en cuestión llegó al pastor, este le dijo: hermano, le invito atentamente a que se una usted al ejército de Dios. A lo que el hombre le contesta: hermano pastor, yo ya pertenezco a ese ejército. El pastor, consternado por la respuesta, le dice: pero si yo nunca te he visto hacer nada por la hora, no participas de ningún servicio cristiano, ni siquiera vienes al culto con regularidad, nadie te ha visto servir de alguna forma, nunca. A lo que el hombre contesta, acercándose al oído del pastor, le dice: pastor, yo soy del servicio civil. Muchos cristianos así hacen eso. Muchas veces no participan en nada, pero quieren dar opiniones cuando no están a tanto de lo que se está haciendo en la iglesia. Sí, dice la palabra de Dios que nosotros fuimos hechos, ¿para qué? Con un propósito de servir. Amén, aleluya. Servir a todo lo que nos rodea, mi hermano. Fíjense bien, mucha gente en el mundo, mi hermano, se siente falta de razón en esta vida, no encuentra motivos para existir, sus días se carecen de color porque no tienen un propósito definido. Todo esto obedece a que Dios nos creó para servir, y es en el servicio a Dios, a los demás, que el hombre encuentra la mayor satisfacción y realización personal. Cuando el hombre entiende con qué propósito está aquí en la tierra, empieza a tomarle sentido a su vida. ¿Sí? No nomás en lo secular, mi hermano, porque la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para Él. Yo le digo a mis trabajadores: van a hacer algo, háganlo bien, porque háganlo como si lo estuvieran haciendo para el Señor. Amén, ¿Sí? aleluya. Todo lo que nos rodea, hermanos, es parte de la creación de nuestro Señor. Que muchas personas sean inconversas y no tengan el conocimiento que usted tiene a través de lo que el Señor ha hecho en su vida, es porque alguien o nosotros no nos hemos encargado de llevarles a cabo el mensaje de salvación a estas personas. ¿Sí? Yo siempre he dicho esto: mire, no es necesario que usted sea un buen predicador, que usted sea un buen conferencista. Con el testimonio que usted dé para con los que le rodean es suficiente para que vengan a los pies del Maestro. Muchas circunstancias de nuestra vida nos enseñan que tenemos que caminar de la manera que muchos quieren verlo. ¿Por qué? Porque usted y yo somos cartas para los de afuera. Ellos nomás están viendo a ver qué hacemos o qué movimiento hacemos para echarnos una mirada. Por eso es necesario que tengamos cuidado de cómo conducirnos. Es necesario que tengamos cuidado de cómo llevar a cabo nuestra vida cristiana. Es necesario que nosotros entendamos para qué fuimos hechos y constituidos aquí en esta tierra. Muchas personas piensan que fueron hechos por sus padres, cuando la palabra de Dios dice que no. Que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, que somos pueblo de Él, que somos pueblo suyo. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces tenemos que aprender a entender esto. Cuando aprendemos que somos hechura de Dios y que desde el vientre de vuestra madre nos llamó, aprendemos a caminar de una manera de la cual el Señor nos marca en su bendita palabra. Tenemos que aprender a caminar como Él quiere. Mire, un diccionario menciona un significado de la palabra felicidad de la siguiente manera: grado máximo de satisfacción al estar realizado aquello para lo que fui hecho. Todo lo anterior nos dice que el servicio es algo inherente a la vida. La Biblia nos dice que servir nos pone en la escala más alta dentro del reino de Dios. El Señor les dijo esta parábola a unos discípulos. Dice que todo aquel que quiera ser más grande en el reino de los cielos tiene que ser servidor de sus hermanos. Y cuando nosotros aprendemos a servir a los demás, estamos dando un servicio a quien nos hizo, a quien nos llamó, a quien nos formó desde el vientre de vuestra madre. ¿Por qué? Porque aprendemos a llevar a cabo lo que está escrito en la palabra de Dios. Acuérdense que el Señor dijo estas palabras: aprendan de mí. Y el apóstol Pablo decía también esto: aprendan de mí como yo aprendí de aquel. ¿Qué aprendió Pablo de él si él no anduvo con el Maestro? Pablo no anduvo caminando con el Maestro como sus discípulos. El Señor instruyó a sus discípulos los 3 años y medio que llevó el ministerio aquí en la tierra. Y ellos vieron lo que el Maestro hacía. Ellos vieron lo que el Señor les enseñó. Pero Pablo no. Pablo tuvo un encuentro con Él. Dice la palabra de Dios que cayendo en tierra tuvo ese encuentro con el Maestro. Y ahí fue cuando Pablo le conoció. ¿Sí? Él no caminó como los discípulos. ¿Sí? Sin embargo, Pablo enseña a la iglesia en todas las cartas que él escribió que se conduzca de una manera como agrada a Dios. Muchas de las veces caminamos desordenadamente, aún conociendo las Escrituras.
aún conociendo para lo que nos llamó el Señor y para el servicio que nos tiene. Muchas de las veces no queremos hacer lo que el Señor nos manda a través de los siervos de Dios. Miren, muchas veces nos ponen el programa y preferimos faltar a la iglesia que llevar a cabo lo que se nos encontró. Amén, aleluya. ¿Sí? Gloria a ¿Sabía Dios. usted que para crecer en la obra de Dios, la base principal de todo es la obediencia? Amén, amén. Si no hay aleluya. obediencia, no hay nada. Amén. Tenemos que aprender a ser obedientes delante de la presencia de Dios. Cuando usted aprende a ser obediente y aprende a hacer lo que el Señor le está encargando, déjeme decirle que el Espíritu de Dios se va a glorificar en su vida y va a empezar a hacer grandes proezas como las que dice ahí en Jeremías 33:3. ¿Sí? Aleluya. Cuando usted le dice, Señor, quiero ver, quiero hacer, quiero llevar a cabo esto, pero no se activa en la obra de Dios. Por eso el Señor le dice, clama a mí. Dice, yo te voy a responder, te voy a mostrar cosas grandes y cosas ocultas que tú no conoces. Creemos conocer algo sin haberlo hecho, mi hermano. Para pararse en un púlpito y poder predicar la palabra de Dios, tiene que haber vivido lo que está predicando. ¿Sabía usted que los siervos de Dios, muchas de las veces, hermanos, pasamos por circunstancias que usted ni siquiera se imagina? ¿Por qué? Porque no es lícito cantar en aquel púlpito. Sí, nosotros estamos para infundirle aliento, ánimo, que crea en el Señor Jesucristo a toda costa. Sí, una cosa es conocer y otra cosa es creerle. Cuando nosotros aprendemos a creer en Dios, empiezan a suceder cosas maravillosas en su vida. Porque ponemos toda nuestra fe, toda nuestra confianza en el blanco perfecto que es Cristo. Amén, y no aleluya. ponemos la mirada en las personas. Todo lo que nos rodea en la vida secular lo tomamos como cosas que tienen que suceder. ¿Por qué? Porque usted ya ve las cosas espirituales. Sí, ya no está poniendo la mirada en la carne. Cuando ponemos la mirada en la carne, en las personas, déjenme decirle que vamos a ir de fracaso en fracaso. Tenemos que aprender a ver las cosas espirituales. Y estas cosas se disciernen solamente los que son espirituales. Nadie más las puede discernir. Y la palabra de Dios nos dice esto. Ahí en el libro de Corintios, capítulo 2, del verso 14 al 16. ¿Quiere ver esto? Vaya conmigo ahí, para que vea esto. Primera de Corintios, capítulo 2, verso del 14 al 16. Miren lo que nos enseña el Señor en esta preciosa madrugada, porque ya es de mañana. Amén, aleluya. Miren lo que dice la palabra de Dios. Fíjense bien, ¿eh? Ahí le va. 1 Corintios, capítulo 2, verso 14 al 16 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de manifestar o se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la estudiará? Mas nosotros tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. Amén, Todo aleluya. aquel que busca lo espiritual, todo aquel que camina en la vida espiritual, conoce lo que Cristo quiere de su vida. Porque nosotros entendemos y discernimos las cosas que provienen de Dios y las que provienen de la carne. Sí, cuando entendemos que esto viene de Dios, ¿qué dice Gálatas 5:22? ¿Qué frutos tenemos que tener? Sí, tenemos que aprender a caminar bajo los frutos del Espíritu Santo. Como hijos de Dios, déjenme decirle que tenemos que ser unas nuevas criaturas, tenemos que aprender a caminar conforme marca la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén, Las aleluya, cosas viejas gloria a Dios. pasaron, he aquí todas son cosas nuevas. Cuando nosotros aprendemos a ver que somos nuevas criaturas, empezamos a ver las cosas diferentes como las mirábamos antes. Y aprendemos a servir en el camino de Dios y en la obra de Dios. Amén, ¿Por qué? Porque aleluya. lo hacemos, como le dije ahorita, ¿para quién? Para Cristo. Para el Señor. Amén, aleluya. Sí, fíjese bien, Cristo después de eso nos convertimos en sus siervos. Y Él ha preparado un lugar para cada uno de nosotros para que desde allí cumplamos una labor importante. Para que usted cumpla una labor importante que le ha encomendado el Señor. Todos tenemos un ministerio en la iglesia. La iglesia conforma al cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros tenemos una función, la cual tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque esto es un mandato de parte de Dios, mi hermano. No venimos a los pies del maestro para estar sentados en una silla. Bueno, al menos cuando yo empecé mi ministerio, hace más de 18 años,
Yo cuando conocí a mi esposa, le voy a decir una cosa, yo llegué a la iglesia, era una iglesia grandísima, como 400 personas, y yo miraba como 380 acá sentados, y yo miraba como 10 siervos allá arriba en el altar. Y yo cuando conozco a mi esposa, yo le digo, ¿sabes qué? Yo había entregado mi vida al Señor, tenía poquito. Y yo le dije al Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero ser de estos que están aquí. Yo quiero ser de esos que están ahí arriba. Yo quiero de ese poder que tiene ese siervo que está predicando. Cuando nosotros aprendemos, hermanos, a hacer la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios se glorifica en la vida de uno. Amén, Y aleluya. no le Gloria a Dios. descarga a uno llevar a cabo lo que se le ha encomendado. ¿Sí? Cuando usted aprende a caminar bajo la cobertura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a hablar a usted. No fuimos criados por Dios para consumir, respirar, luego morir. Fuimos creados para servir en el hogar a nuestro país, para participar en nuestra iglesia. Cristo no pagó por nuestra salvación para que estuviésemos quietos sin hacer nada. Nos salvó para buenas obras. Nosotros no somos salvos por las obras que hagamos, sino que somos salvos para que hagamos buenas obras. Para eso el Señor pagó un precio de sangre por usted y por mí. Amén, Dice la aleluya. palabra de Dios que antes nosotros no éramos pueblo de Él. Él pagó un precio de sangre por usted y por mí. Ese precio de sangre, hermanos, está ahí en Primera de Pedro, hermanos, que dice la palabra de Dios que Él pagó el precio de sangre por usted y por mí. ¿Quiere ver esto? Vaya conmigo para que vea lo que somos nosotros. Fuimos pueblo escogido de parte de Dios. Sí, nación santa. Pueblo adquirido por Dios a precio de ¿qué? De sangre. Amén, aleluya. Sí, cuando, hermanos, cuando Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por usted y por mí. Amén. Amén. Mire, vaya conmigo ahí a primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿Qué dice esto? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a qué. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. La misericordia de aquel que mandó a su Hijo unigénito a morir por usted y por mí. Aquel que derramó su sangre preciosa por la humanidad para que el mundo tuviera vida. Y Él no vino a hacer excepción de personas, sino que vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Él no dijo, vengo por alguien en especial. Sí, nosotros, como siervos de Dios, fíjese bien lo que le voy a decir, como siervos de Dios, dividimos al pueblo como las fronteras dividen a los pueblos. Porque no se nos ha quitado eso aún de la cabeza, de que las almas no nos pertenecen. Las almas son del Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dice, tanto el alma grande como pequeña, y se me pertenece. Nosotros, no, bueno, al menos yo como pastor, yo no le predico una denominación. Yo le predico un Cristo de poder que salva, Amén, que aleluya. restaura y que perdona la vida del hombre. Amén, gloria a Dios. Cuando el hombre se Aleluya. acerca confiado ante su trono y le dice, Señor, perdóname. He pecado, así como el hijo pródigo le dijo estas palabras, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. No soy digno de ser tu hijo. Dicen que este varón le pidió su herencia a su padre y se gastó todo lo que le había dado el Señor. Todo lo que le había dado su padre. Pero cuando ya había perdido todo, se acordó que en la casa de su padre había muchas moradas. Hizo esto, se arrepintió y fue y le pidió perdón a su padre. Muchas de las veces eso es lo que nos hace falta a nosotros como hijos de Dios. Reconocer nuestro pecado y acercarnos con Dios ante el trono de la gracia y decir, Señor, perdón. Queremos llevar a cuestas el pecado de nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios nos dice que echemos sobre sus cargas, que nos va a sustentar, que nos va a hacer libres de lo que andamos cargando. Por eso en Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Amén. No queremos descansar en el Señor. No queremos decirle al Señor, Señor, ahí están mis cargas. Por eso la palabra de Dios dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Cuando reconocemos esto y lo hacemos vivo en nuestra vida, déjeme decirle que usted va a vivir libremente. ¿Por qué? Porque el Señor está dando la oportunidad diariamente de arrepentirse de lo que hace. Pero no, mucho pueblo quiere caminar con las cargas encima.
Mucho pueblo quiere caminar con el pasado encima. Y en vez de prepararse para servir a los demás y llevar una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de decirle, hey, Cristo te ama, hay solución para tus problemas. Se nos hace tan difícil decirle estas palabras a esas personas porque nos acordamos de lo que hemos hecho. Y viene el acusador y nos acusa delante de la presencia de Dios. Dios reprenda al acusador en esta hora. Aleluya, gloria a Dios. Sí, se viene. Todas las cosas alrededor de nuestra vida son señales de que Dios nos quiere usar de una manera muy particular. Aún aquellas escenas de nuestra vida que no nos gusta mucho recordar, Dios las usa para prepararnos para nuestro servicio, hermanos, para el servicio a Él, para participar en la iglesia. Muchas de las veces nuestro pasado ayuda a que otras personas lleguen a los pies del Maestro, porque pueden ver en nosotros que el Señor transforma la vida del hombre, que el Señor restaura la vida del hombre, que el Señor perdona todo pecado, porque la palabra de Dios dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Pero Amén, aleluya, gloria a Dios. Genuino, que nazca de aquí el corazón. Ese arrepentimiento que usted le duele cuando dice, Señor, perdóname porque he hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname porque muchas veces, Señor, no hago lo que digo. Muchas veces decimos hacer algo y no lo hacemos. Por eso viene aquel tremendo y nos acusa. Ese tremendo nos está viendo a ver qué hacemos para irle allá con el Señor a acusarnos. Tenemos que tener cuidado de esto. Muchas de las veces, mis hermanos, el color de la piel, la forma de tu cuerpo, el lugar donde naciste, el tiempo en que estás viviendo, todo ha sido predestinado para que tu servicio en particular se lleve a cabo en el ministerio que el Señor quiere darte. Todo tiene su tiempo. Mire, hermano, yo sé que muchos desean ministerio. Yo sé que muchos hermanos quieren hacer un servicio en la obra de Dios. Pero para esto hay que estar preparado. Mire, Esther, cuando fue con el rey, antes de ir al encuentro del rey, esa mujer, hermano, para interceder por el pueblo de Dios, tuvo que prepararse. Esa mujer ayunó, esa mujer le oró a Dios. Sí, porque mire, si esa mujer entraba directamente con el rey y si el rey no levantaba el cetro que tenía en su mano, esa mujer iba a caer muerta. Sí, había una preparación en esto. Una preparación. El rey dice la palabra de Dios que levantó el cetro y se acercó confiada. Así nosotros, hermanos, cuando nos preparamos, cuando estamos dispuestos a dejar el yo interno a un lado y empezamos a servir en la obra de Dios, empezamos a servir en lo que Dios nos manda, déjeme decirle que el Señor nos llena de su presencia y nos autoriza a llevar a cabo lo que nosotros queremos en nuestra vida. Pero esto es un servicio o es una preparación en la cual usted tiene que estar listo. No es nomás aventarse al ruedo. No es nomás decir yo quiero hacer eso por hacerlo. Tenemos que hacerlo. Todo lo que agrade a nuestro Señor. Mire, Dios no desperdicia nada. Él no te daría habilidades, intereses, talentos, dones, personalidad y experiencias a menos que tuviera la intención de usarlos para su gloria. Si identificas y entiendes estos factores, puedes descubrir la voluntad de Dios para ti. La Biblia dice, eres maravillosamente completo. Eres una combinación de muchos factores diferentes. 5 de estos importantes factores forman el acróstico forma. ¿Sí? Porque el Señor lo formó. Desde el vientre de su madre le llamó. Y todo aquel que ha sido llamado para un servicio, dice la palabra de Dios que todo aquel que Él llama, Él lo justifica. Y todo aquel que justificó, Él lo limpió. Y todo aquel que lo va a hacer en su obra, va a ser pasado por un proceso, mi hermano, en el cual tenemos, como dicen por ahí, los cholos, tenemos que aguantar. ¿Sí? Tenemos que ser refinados por el oro. Tenemos que pasar por el valle de lágrimas. Tenemos que pasar muchas veces por la enfermedad. Tenemos que pasar muchas veces por la carencia de la economía. Tenemos que pasar muchas veces. Mire, cuando yo empecé el ministerio, ¿sabe que mi niña, la que trae ahorita mi esposa de 12 años, esa niña se le murió a mi esposa en los brazos? ¿Sí le da testimonio a su nombre?
Esa niña se le murió a mi esposa en los brazos. Tenía 6 añitos mi hija. Ese día yo me acuerdo que había salido mi esposa del hospital y la niña se le muere en los brazos en el carro. Me habla y me dice, Chino, ¿qué pasó? Dice la niña. Digo, ¿qué pasó? La niña se puso morada, estaba soltando espuma por la boca. La saqué del carro y mi hija estaba dura como una piedra. Entonces la agarré, la levanté al cielo y dije, Señor, ten misericordia. Digo, yo predico tu palabra. Muéstrate, Señor, muéstrame tu gloria sobre la vida de mi hija. Mire, la agarré, se la puse a mi esposa en las piernas y mi esposa le hizo. Y la niña duró 15 minutos muerta. La llevamos al hospital. ¿Qué le pasó? Le digo, no, pues se puso tiesa, se murió, se puso morada, empezó a pintar espuma por la boca. ¿Cómo que se murió? Empezaron a escuchar a mi niña. Le dijeron, ¿quién es tu papá? ¿Y tu mamá? Ella. ¿Qué te pasó? Dice, me dormí. ¿Cómo que te dormiste? Sí, me dormí. ¿Sí los conoces? Sí, mi papá y mi mamá. La dejamos ahí para que la escuchara. Nos la entregaron como a la hora. Si vuelve a pasar esto, me la traen. ¿Sabe cómo? Esto es la fe que usted tiene que ser aprobado también muchas de las veces en el ministerio. ¿Se imagina? Y no es la primera personita por la que oro y se levanta. Hemos sido orados por personas que el Señor las levanta. Sí, pero todo esto es un proceso. Antes de esto, esa niña tuvo bronquitis 2 años cuando nació. Yo trabajaba 2 días y 3 días en el hospital con mi niña. Así nos la pasábamos. ¿Sabe qué llegamos a comer mi esposa y yo? 2 huevos duros en la mesa, con tortillas duras. Pero el siervo de Dios nunca dejó de clamar, nunca dejó de buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque era necesario eso. Amén, aleluya. Cuando usted aprende esto, déjeme decirle que empiece, como le dije ahorita, empieza a ver las cosas espirituales. Amén. Sí, se imagina una persona que no ha sido probada en su fe. ¿Qué pasaría, siervo? No, yo no quiero esto para... Entonces, esto es así. Mire, el siervo ejemplar. Muchos cristianos dicen ser seguidores de Cristo porque se bautizan en agua, participan en Santa Cena y otros ritos, pero nadie quiere servir a los demás. Cristo vino para servir y dio como ejemplo el lavar los pies a los discípulos. Él quiere que sirvas a otros y maximices su reino aquí en la tierra. Establecer el reino de Dios aquí en la tierra no es fácil, mi hermano. La palabra de Dios dice que es mucho el trabajo y son pocos los obreros. La mies es mucha y los obreros son pocos. Nadie quiere, hermano, dejar el yo interno para servir. Nadie quiere dejar lo que el mundo ofrece para ir y padecer de carencias. Pero esto es de valientes y solamente los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. No hay más. Solamente aquel que esté dispuesto a dejar lo que el mundo ofrece. Mire, hermano, si el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. El Señor viene por una iglesia que se haya preparado. El Señor viene por una iglesia que haya dejado todo lo que el mundo ofrece. Porque eso va a pasar, cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. ¿Quiere ser un buen servidor del Señor? ¿Quiere ser un verdadero discípulo del Maestro? Aprenda a dejar el yo interno a un lado. Aprenda a someterse a lo que el Señor quiere en su palabra. Aprenda a obedecer a su pastor y verá cómo le va a ir bien en la vida. ¿Por qué? Porque esto está escrito. Dice la palabra de Dios que honremos a los que nos comparten la palabra de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Tenemos que aprender, hermano. Ahorita le dije uno que la base de todo es la... Cuando el pastor marque ayuno, hágalo. Cuando el pastor le hable para hacer una vigilia, hágalo. Cuando el pastor le hable para la escuela dominical, venga y aprenda. La palabra de Dios en el libro Oseas dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Amén, porque aleluya. le faltó conocimiento al pueblo. Porque cuando nosotros estamos sin conocimiento, es muy fácil que venga el enemigo y desbarate al pueblo de Dios. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios, aleluya. Se dice que la mayoría de los cristianos ya saben más de lo que deberían saber. Lo que se necesita es que pongan por obra todo lo poco que ya saben. Este es el verdadero discípulo y cristiano. Hay muchos que buscan iglesias para que les solucionen sus problemas. El verdadero cristiano busca una iglesia para hacer de bendición y aportar con esfuerzo el engrandecimiento del reino. Amén, aleluya. Muchos cristianos quieren llegar a iglesias grandes, preparadas. No, aquí es lo bueno. Empezar desde abajo.
para que usted diga con orgullo un día, esa es mi iglesia. Ahí es donde yo me congrego, donde yo empecé de cero, donde empecé a servir, donde empecé a meterme en ayuno y en oración para que esa iglesia creciera, donde empezamos a ganar almas desde cero, ¿sí? Donde empezamos a meternos bajo la voluntad y sujetarnos bajo la poderosa mano de nuestro Señor. Amén. Gracias. Aleluya. ¿Quieres ser bendecido? Amén, amén. Ponga en práctica lo que le enseño esta noche. Amén. Póngase en pie. Amén.